Tomar la clase. Yo ya tengo todo el No. volumen. Bueno, creo que para Ay. el resto, y se lo voy a escribir a ella, es la obediencia Ya que te le escucho. debemos a Dios. Perdón, ¿podrías repetirlo? Es que no te escuchaba. Vale, que para mí el temor a Dios es esa obediencia hacia Él, hacia sus mandamientos. Ok, pero ¿qué entiendes tú por este título? Temor, el temor del hombre. Bueno, sí, es temor del hombre, ya sean aquellos miedos que nos invaden. Exacto. Para Ajá, mí sería eso. ajá. Para ti, ¿cuál sería ese temor que dices que te invade? Mi mayor temor. Siento que para mí mis miedos son como a los desastres naturales, porque siento que Dios está furioso. Esto es uno de mis temores. Si son miedos naturales o hacia el hombre. Ok. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos qué significa o qué les llega a la mente con este título? El temor del hombre. El miedo del hombre. Es que temor es como, bueno, yo había oído sospechar que algo anda mal. Ok. Tener Ajá. ese sentir de que algo está mal. Ok. Es temor, sospecha. Sospecha de que algo anda mal. Ok, aquí sí escucharon a Paco. No. ¿No? A ver, habla más fuerte. Ah. Bueno, el concepto que yo había escuchado es que temor es la sospecha de que algo anda mal. Ok, a mí eso que acaba de decir me suena como a miedo, ¿no? O sea, esta parte como que están estas emociones donde primero sientes miedo, esa sensación de algo, ¿no? Pero viene después esta parte del temor, ¿no? Y realmente está muy interesante porque lo podemos ver también ahorita como nos explicó nuestra hermana, ¿no? Nosotros sabemos que el temor es esta parte desde una perspectiva bíblica, el temor es pues, obedece al Señor, ¿no? Pero también tenemos esta parte donde, como también lo dijo ella, nuestra naturaleza como hombre, como mujer, como personas, no podemos evitarlo, ¿no? Esta parte. Y quiero que nos centremos en en esta parte, no para que saquemos ahorita todos nuestros miedos y salgamos de aquí temerosos, sino al contrario, para que este salmo nos ayude a entender que somos humanos, que tenemos esta naturaleza de tener temor, pero que hay alguien más allá de este temor que nos va a quitar, a poner en el momento, como escuché en el Salmo que decía Joseph, ¿no? Este dicho que tenemos, ¿no? Aunque te pongas y no te toca, pues no te va a pasar nada, ¿no? Y si no estabas, pero te tocaba, pues ahí ya estuvo, ¿no? Entonces, tenemos aquí en México este dicho, ¿no? Y eso a nosotros como mexicanos trae cierta calma en ciertos momentos difíciles, ¿no? En ciertos, pero imagínense si nosotros entendemos la palabra y hay en este salmo estas palabras de vida, de que arrebasa nuestro entendimiento, nos va a llevar a quitarnos todo temor, ¿no? Y pongámonos en el contexto en el cual David escribió este salmo, ¿no? Este salmo donde lo escribió en el tiempo donde él estaba batallando o estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, ¿no? Y yo les invito a que lean esta parte de Samuel, segunda de Samuel 15, que es donde viene esta historia, que nos habla
Pues no nada más de la situación que David estaba viviendo con su hijo, sino Joseph toca estos temas como padre y como hijos, ¿no? Porque creo yo que los dos en esta relación pues tienen parte de culpa, ¿no? A veces nosotros desde la perspectiva como hijos estamos esperando muchas cosas de nuestros papás y no las tenemos, pero no somos capaces a veces de perdonar a nuestros papás y seguir. A veces, inclusive el mundo yo he escuchado muchas veces que hay gente, inclusive hasta yo también luego lo he dicho, yo no voy a repetir esas cosas que mis papás o mi papá no hizo conmigo, con mis hijos. Pero en esta de Samuel, en esta historia, Joseph hace hincapié en que esta actitud tampoco es una actitud de humildad, es una actitud que nos hace ver como de que yo voy a ser mejor que mi papá. Y realmente no nos ponemos en los pies de mi papá haciendo ver que a lo mejor en la situación en la que está, yo hubiera actuado igual o peor. Y entonces cuando nos ponemos en ese punto, es donde podemos tener humildad y podemos entender a nuestros papás y poder decir gracias por lo mucho o poco que me diste. Porque no hay esta parte de soltar y traemos esta bandera de decir, yo voy a hacer esto mejor con mi hijo, si a mí no me daban esto, yo se lo voy a dar a mi hijo, pero no en un afán de esforzarnos en la guía que Dios nos da, sino en esta parte pues de querer ser mejores, ¿no? Que nuestros papás. Y en este contexto, en esta situación tan difícil, es donde David escribe este salmo, ¿no? Porque creo yo, y no me dejarán mentir, pero una dificultad, una situación entre un papá, un hijo, una mamá y un hijo es muy lamentable y es algo que es muy desgastante emocionalmente, porque como papá quisieras regresar el tiempo para poder darle a tu hijo lo que en ese momento ya entiendes que te faltó darle, pero como hijo, solamente en ese momento Absalón tenía una actitud de conspiración, de hacerle ver a la gente que su papá no era capaz o que le quedaba muy grande ese trono, ¿no? Y realmente eso es lo que trajo esta conspiración, aunado a las malas amistades que tenía pues Absalón, ¿no? Que se empezó a juntar con gente que también lo llegó a contaminar, ¿no? Entonces, imagínense ese panorama que yo creo que no es difícil de entender porque el Señor nos lo advirtió que en los últimos tiempos iba a haber mucha enemistad entre padres e hijos. Entonces yo creo que eso no es algo, a lo mejor hasta alguno de los que estamos aquí está viviendo una situación así, ¿no? Y realmente es en este contexto donde escribimos o donde David escribió este salmo, ¿no? Es un salmo muy, muy especial y por eso quería hacer hincapié de lo que entendíamos por esta palabra de temor, ¿no? Y a lo mejor ya en este contexto, pues podemos hablar de temor como papá, pues de esto, ¿no? De que tu hijo conspire, de que a lo mejor ese pequeñito que tú tuviste en tus brazos, ahora como adulto, ya quiera hacerte daño, ¿no? Y realmente eso es algo que estaba experimentando David. Espérenme. Ok, entonces vamos a Proverbios 29-25. Perdón, Ari, una Sí, pregunta.
Sí, ¿Vas a abundar un poco más en el significado de la palabra temor o no? mira, ahorita lo que yo quiero es que este salmo nos ayude a aclarar esta definición. Ah, perfecto, no, está bien porque iba a comentar algo, pero no te me adelanto, mejor, No, mejor pero si sigue. ves que no lo abordo, ahí entras. Ok, Y gracias. sí, sí, sí. Ajá. Entonces, en Proverbios 29-25, si alguien ya lo tiene o si no, aquí está para que alguien me ayude a leerlo. A ver, Vero y Nacho, Sí, buenas noches. hola. Te leo el proverbio. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Ok, entonces, Te ¿querías quería hacer nada más comentar una algo más? preguntita Sí, chiquita. sí, sí, sí. Rápidamente, perdón la Claro. interrupción. El Salmo sí es el 64, ¿estoy bien? Sí, Sí, es que como veo el título de Temor del Hombre y en la mía dice pidiendo protección contra enemigos ocultos, ¿sí es el mismo? Porque a ah, veces que cambian las versiones. no. El temor del hombre es así como lo titula Joseph en el estudio. Ah, ok, pero sí es ese. Sí, sí es ese. Ah, ok, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, entonces, eso nos dice el Proverbios 29-25. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. A lo mejor ahorita, ya en este contexto, para nosotros, pues no es tan, este proverbio, pues ya podemos decir que no nos aplica, ¿no? Porque obviamente tratamos de tener nuestra confianza más en Dios, pero no podemos evitar el que nos lleguen pensamientos o el que en algún momento de alguna actividad o en alguna situación en la que nos encontremos, podamos pensar, ¿no? Y acá lo puse, ¿no? El qué dirán, ¿no? El qué dirán de mí o de lo que estoy haciendo, ¿no? La paranoia, ¿no? El que alguna gente pueda hacerte algo, ¿no? O pueda pasar algo. Y a lo mejor nosotros ahorita, gracias al Eterno, no tratamos de detener esos pensamientos. Y como su misma palabra dice, llevarlos cautivos, ¿no? A su obediencia. Pero también estamos rodeados de gente que no conoce a Dios y que hay veces que sin darnos cuenta, nos enrollamos en conversaciones de, pues, noticias amarillistas o de cosas que a lo mejor llegan a causarnos estas sensaciones, ¿no? De paranoia, ¿no? O esto, ¿no? Que yo les comentaba al principio, ¿no? Que las noticias que desafortunadamente deberíamos de a lo mejor escuchar otras cosas, pues ya no se oyen más que cosas trágicas, ¿no? Cosas lamentables, ¿no? Cosas muy feas y que muchas de ellas o a veces no nos constan, ¿no? Simplemente a veces en las redes sociales o entras a Facebook y ves puras cosas feas, ¿no? Pero inclusive hay gente o habemos gente que luego subimos cadenas de oración, ¿no? Hay que orar por fulanita y no sabemos ni quién es y ni sabemos qué historia tiene y nada más porque alguien lo publicó, pues ya lo publicamos, pero no nos consta, ¿no? Y no nos damos cuenta que nos llenamos de este tipo de sensaciones, ¿no? Y llegamos a caer en esto, en que llegamos a sentir este miedo, ¿no? Porque obviamente tú empiezas a escuchar, a leer y dices, ay Dios, y mi hija y mi hijo, y si le pasa y si no, y yo qué haría en una situación así, ¿no? Entonces empiezas a ver que realmente esta sensación no te está generando más que al contrario, ¿no? Te está dando, pues, no te está no te está beneficiando, ¿cómo se dice? No es beneficio, ¿no? No te está aportando, ¿no? Simplemente al contrario, está llenando de tu ambiente,
tu corazón, tu mente de esto, de miedo, ¿no? Y es ahí donde, por eso este proverbio es muy claro, ¿no? Porque dice, tú mismo te tiendes una trampa, porque en esos momentos, pues uno mismo está leyendo, uno mismo está viendo, uno mismo está siendo partícipe de toda esta, contexto que ahorita tenemos, ¿no? Y por eso también la palabra nos hace mucho hincapié de que cuidemos mucho lo que escuchamos, lo que vemos, ¿no? Porque obviamente de ahí empiezan las sensaciones, ¿no? Y esta sensación de miedo puede convertirse en temor, ¿no? Entonces tenemos que guardar ahí nuestros pensamientos, ¿no? Ok, entonces con esta introducción vamos a partir y vamos a leer el versículo número 1. Este dice al músico principal. Es que no sé por qué. Salmo de David. Es que no puedo quitar. Ah, ya creo que es de acá. Aquí mejor lo pongo. Y ya cierro. Ok, dice al músico principal, Salmo de David. Y ya a esta altura de este salmo, ya muchos sabemos qué significa o a quién, ¿no? Se refiere David cuando escribe al músico principal, ¿no? Y no sé si alguien que esté ahí quiera compartirnos a qué se refiere esto, aunque ya ahí está escrito. A ver. A ver, aquí dice Tony. Sí ¿sí estás por ahí, Tony? Creo que no. Sol. Perdón, me decías que leyera o que entendía. Exacto. Que si recuerdas en salmos anteriores, empezamos siempre con esta introducción donde dice al músico principal, Salmo de David. ¿Recuerdas a qué se refiere esta parte de los salmos? Ay, perdón. Creo que me desconecté. No. No. Fuera. Okay. Perdón, No, perdón. no te preocupes. Por eso estamos aquí para aprender. Te apuesto que no se te va a volver a olvidar. Creo que después de esta no. Exacto. Ok, bueno, mira. Cuando nos referimos al músico principal, estamos haciendo hincapié que este salmo está dirigido al director de la orquesta, al director de la alabanza, a nuestro Salvador, ¿no? Y obviamente, y todos lo sabemos, que esa persona, que ese Dios, que es eterno, es Yeshua, ¿no? Que Él es nuestro Salvador y que obviamente este salmo lo escribió David y está inspirado por Yeshua. ¿Sí, Tony? Sí, ya. Gracias. Onda, perdón, gracias. Ok, entonces, aquí se los puse, ¿no? Salmo dirigido al director de la orquesta, director de la alabanza, al músico principal, Yeshua. Y en el verso 1 empezamos diciendo, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Y como les comentaba al principio, este tema está, un tema que está aquí relacionado es la conspiración. Y cuando David pone, escucho Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, está refiriéndose a que David no considera solo grave las cosas reales, sino el tener temor, incluyendo sus pensamientos. O sea, no es nada más el hecho de que le tengo miedo
porque ya me pasó, ¿no? Supongamos que, no sé, estamos caminando y pues muchas veces hemos caminado, nos tropezamos y pues nos caemos, ¿no? Y ahora, pues a lo mejor vas caminando más despacio porque te genera el temor porque ya te pasó, ya fue, o sea, fue algo real. Pero si ahora vas, nada, o sea, tus pensamientos te van llenando en cuestión de que algo te puede pasar nada más porque el hecho de que ya lo pensé, y eso es algo que está también mucho ahora en esta cultura, pero lo usan obviamente al revés, ¿no? Créelo y se hará, ¿no? Entonces es tan fuerte nuestra manera de pensar que también puede ser al revés, ¿no? Si tú piensas que algo o que algo va a pasar o que algo, entonces desde ahí en ese pensamiento está menguando, está menguando tu fe, está menguando tu confianza en Dios, y eso es donde nosotros tenemos que parar, y es lo que dice David en este versículo. Escucho a Dios, la voz de mi queja. O sea, es este pensamiento que nos está constantemente a veces pues diciendo, que es lo que al principio nos comentaba nuestra hermanita, que nos decía, yo le tengo miedo a que Dios no me reconozca, ¿no? A que Dios no, pero eso solamente son pensamientos, ¿no? A que yo tengo miedo a fallarle a Dios, y eso que ese es un pensamiento, porque la palabra no nos enseña eso. La palabra nos dice que el Padre nos ama, seamos como seamos, y Él nos está limpiando, nos está depurando, pero eso no es un factor para que Él nos ame más o nos ame menos. Él está trabajando para que al contrario nosotros aprendamos a amarle, porque Él ya nos ama. Él ya dio su vida por nosotros, y entonces es ahí donde nuestros pensamientos a veces no nos permiten creer lo que dice la palabra y hacerla nuestra. Entonces nos llevamos esto de que ese pensamiento se hace un pequeño nudo, un pequeño miedo, y se convierte en temor. Y es aquí lo que David escribe en este versículo. Escucha Dios mis pensamientos, porque tú los sabes. Tú sabes estos pensamientos, y guarda mi vida del temor del enemigo. Ajá, porque en este punto en donde él se encontraba, él era un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre de guerra, y que mucha gente le servía. En el momento en que Absalón quiso pararse y tomar su lugar, él pudo, con todo el poder, con toda la determinación, David pudo haberlo mandado a que lo quitaran mínimo, a que lo castigaran, porque él era el rey. Ajá. Pero sin embargo, él no lo hizo. Él prefirió huir hacia el desierto para que no entrar en contienda, y poner también a salvo al pueblo, porque el hecho de ponerse en disputa junto con su hijo, pues iba a generar más violencia, iba a generar pues que se empezaran a pelear, ¿no? La gente que estaba a favor de David y la gente que Absalón ya había convencido de que lo siguiera. Entonces, David prefirió y humildemente llevar esta situación ante el Padre, ¿no? Escribiendo estas palabras. Escucha, oh Dios, estos pensamientos que me están llegando, ¿no? Que obviamente como humano a lo mejor se le ocurrían tantas cosas para poder detener a su hijo. Ajá, pero dijo, guarda mi vida del temor del enemigo, porque obviamente la gente, como ahora también, uno piensa en que, pues, si ya su hijo se está poniendo al frente y pues su hijo es más joven,
su hijo tiene, pues piensas que pues viene enseñado por David, pues a lo mejor la gente dice, pues yo creo que como rey, pues es mejor Absalón, ¿no? Y obviamente eso yo creo que también era un temor carnal y físico que llegó o que llegaba a tener David, ¿no? El hecho de que pues la gente se levantara y obviamente pues él ahí qué hacía, ¿no? Ante esa situación, porque no era el vecino, no era otro rey de otro reino como él muchas veces luchó y ganó, ¿no? No era un filisteo, era su hijo, ¿no? Y en ese contexto, yo entiendo o quiero pensar que por eso escribe esta palabra de temor, ¿no? Guarda mi vida del temor del enemigo, porque no era cualquier persona, no era cualquier, era su hijo, ¿no? Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver que esta palabra a veces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo la estamos usando y cómo la estamos permitiendo en nuestra vida. Porque para que haya cierto temor, no va a haber de otra, nada nos lo va a quitar más que lo que hizo David. Orar. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Y eso creo que debería ser parte de nuestra oración de todos los días. Señor, guarda mi vida del temor del enemigo. Guarda mis pensamientos, quita esta sensación de miedo que a lo mejor me surge por todo el ambiente que hay, pero tú eres el dueño de mi vida. Y creo yo, bueno, ahorita vamos más adelante porque a lo mejor les digo cosas que vienen más adelante y ok. Y para poder entender un poquito esto, vamos a Primera de Juan 4:18. Y a ver. Ok, a ver, Angie, léelo fuerte. Es otra versión. Dice, el amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor es maduro, echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Ok. Entonces, esta cita es muy clara, ¿no? Y nos permite poder entender que es lo único que va a frenar mi temor, lo único que va a hacer cambiar este sentimiento de miedo, porque no estamos hablando de un temor donde nada más es que estas cosas que obviamente dices, es que cómo lo va a tener miedo que salga y me asalten o que salga y esto, pero no nada más está hablando de esas cosas, está hablando de este temor que tengo a lo mejor pues a fracasar como papá o a un temor a lo mejor más existencial, ¿no? De que o estoy emprendiendo, no sé, un negocio y es que si no soy bueno o si esto o no sé en qué situación nos encontremos y hay temores que no nos están permitiendo, no el no hacer las cosas, sino al contrario, el no decírselo al Padre para que Él nos haga ver esto que leímos ahorita en Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ajá, y aquí le subrayé la palabra perfecto, porque el perfecto habla, o ese su significado, habla de madurez, de plenitud, ¿no? Y cómo cómo llegamos a esto. ¿Cómo llego a esta madurez, a esta plenitud, ¿no? Para poder yo decir que en el amor no hay temor,
porque es ahí donde tendríamos que empezar a descontaminar nuestra mente y quitar esta idea que tenemos del amor y llevarla a lo que dice la palabra. Esta palabra el amor todo lo puede. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor y todas esta cita que va en contra de lo que el mundo me dice. Donde el mundo me dice, no des más de lo que la otra persona no dé. Ah, caray, ¿eso es amor? Para el mundo esto es amor. Primero tú y luego la otra persona, ¿no? Pero aquí la palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña que el amor perfecto está hablando de madurez, de plenitud, está hablando de que a mí hubo alguien que me amó primero y que para que él me amara primero, tuvo que hizo un sacrificio, algo hermoso que mi mente no alcanza a entender por una persona la cual no lo merecía. ¿No? Entonces, aquí es y aquí me puse esto, ¿no? ¿Cómo llegar a esto? Y es lo que les comentaba, esto que les estaba platicando está en Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. En esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, nuestros temores se van quitando conforme nosotros vamos aprendiendo de la palabra y donde nosotros vamos perfeccionando nuestro amor, donde lo vamos descontaminando de todas estas definiciones que el mundo nos ofrece, donde las vamos vamos conociendo más el carácter y los atributos que el Eterno nos enseña, ¿no? Esta parte está a veces tan fuerte, tan clara, pero no llegamos a entenderlo porque nos falta practicar los mandamientos más. Porque dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Ok, pues sí, yo lo entiendo. Ajá. Dios me amó a mí y por eso envió a su Hijo. Pero para que nosotros entendamos por qué tuvo que enviar a su Hijo, tenemos que entender la Torá. Porque si no, pensamos y nos quedamos en esa idea que teníamos de que Él lo hizo por mero gusto, porque así lo decidió. Pero no es cierto. Él tenía que cumplir profecías. Él tenía que cumplir su palabra, que Él había escrito, esa Torá que Él había escrito, que era esa parte que nos separaba del Eterno. Entonces, es ahí donde nosotros podemos entender esta parte del amor y de que el perfecto amor echa fuera todo temor. Sí, sí me voy explicando, sí vamos bien. Ok. Bueno, entonces déjenme pasar al siguiente. Ok. Vamos a Isaías 26:3. Ajá. Porque, ok, ya no tengo temor, voy a empezar a crecer, a tener madurez en el perfecto amor. Entonces, ¿eso a qué me va a llevar? Y eso me lo dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esto es un círculo virtuoso, porque si yo estoy teniendo temor, no tengo paz, entonces me está faltando perseverar en el Eterno, en su palabra, porque no estoy entendiendo que Él me amó primero
y que Él envió a su Hijo por propiciación de mis pecados. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que detenernos cada vez que sientamos este temor, porque entonces me está faltando perseverar en la palabra, me está faltando meterme a estudiar. A veces, y tenemos muy marcado esto de orar, de hablar con Dios, de platicar, pero nos falta hacer nuestro oído, pues ligero, ¿no? Nuestro oído, que cuando el Padre nos habla y no logramos escucharlo porque no entendemos su idioma, porque nos falta eso, nos falta perseverar en su palabra, porque ahí dice, ¿no? Y inclusive lo hemos estado estudiando con Joseph los Shabbats, las diversas oraciones que hay, ¿no? Y cómo el Padre responde, ¿no? A cada uno. Entonces, estos estudios nos tienen que llevar a que nosotros entendamos su lenguaje, porque a veces, y también tenemos esta doctrina de que nada más orando y va a llegar alguien y te va a decir, ah, sí, ay, contestaste mi oración, yo estaba, y sí puede pasar, pero lo más real, dice la palabra, es ir a los profetas, es ir a la Torá, donde ya está todo escrito, donde ya no tenemos que estar buscando el hilo negro, ahí está todas las respuestas. Entonces, creo yo que este versículo contiene, y es algo tan así porque David no es un desconocido, no es un analfabeta, o sea, él se conocía la palabra y hay veces que nosotros leyendo a lo mejor un versículo así decimos, no, pues sí se oye muy bonito, pero ¿qué es lo que David traía de todo su conocimiento para escribir estas palabras y que realmente le impactaran a su vida, ¿no? Le hicieran ese de escribir la voz de mi queja, ¿no? Guarda mi vida del temor del enemigo. Ajá, porque él lo ve como estos dardos de fuego, ¿no? Del enemigo y nosotros podemos enfrentarnos a esto todos los días, ¿no? A lo mejor tú vas y compartes y a lo mejor hay gente que dice, ay, ya viene a compartir otra vez y a lo mejor tú estás compartiendo y otra gente está echando para abajo todo lo que tú ya llevabas y esos son dardos de fuego del enemigo, ¿no? O sea, realmente nosotros podemos empujar, pero no sabemos porque nuestros ojos no son espirituales qué hay detrás de todo eso, pero sí sabemos que el perfecto amor va a echar abajo estos dardos de fuego, porque ahí ya entra mi ejemplo, ahí ya entra mi actitud a afrontar los problemas, a afrontar situaciones que, o delante de gente que no le conoce. Y ahí es donde tenemos que hacer un parteaguas, ahí es donde tenemos que, con gente que nos conoce antes de estudiar la palabra, ahora es ahí donde la gente se tiene que quedar, ay, wow, pues ya no eres igual, ¿no? Ya no reaccionaste igual, ¿qué pasó? Y que realmente en nosotros hay ese sentimiento, no así de que no reaccioné igual, pero dame 5 minutos porque sí reacciono, ¿no? No. O sea, que realmente en ti esté el no reaccionar de esa manera, ¿no? Y que realmente sea esta parte. ¿Por qué? Porque yo estoy perseverando y entonces la palabra dice que va a guardar mis pensamientos en completa paz, porque estoy perseverando y que a lo mejor el mundo puede dar 1000 vueltas, el mundo puede estar de cabeza, puede estar siendo amenazado todos los días con que van a bombardear, van a atacar, van a muchas cosas fatalistas, pero la palabra dice que si yo sigo perseverando, en mí va a haber paz, en mí va a haber shalom, en mí va a estar su confianza, yo voy a estar bajo sus alas y el Señor así lo decide, pues Él está en control de mi vida, ¿no?
Ok, entonces vamos a seguir. Ok, en el versículo 2 dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen, creo que aquí me equivoqué, de los que hacen iniquidad. Y aquí en este versículo 2 dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos. Y aquí está hablando de esta palabra de conspiración, de los que hacen iniquidad. David sabía, ¿no? Que su amigo, o sea, imagínense ahí, su amigo Aitofel le estaba aconsejando a Absalón. O sea, no era como que de repente Absalón se levantó y dijo, vamos a voy a irme en contra de mi papá, voy a armar esta rebelión. Empezaron a llegar a él esos pensamientos y él fue invadido por ese temor. Ajá, y todavía se juntó con su amigo de David, donde obviamente en lugar de bajar ese fuego, pues lo incendió más, ¿no? Entonces se hizo ya algo que fue fuera de control, ¿no? Y David en este salmo lo reconoce, o sea, él está consciente de esta situación, de todo el contexto que tuvo que vivir para que esté en este escenario, ¿no? Y dice en el verso 3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Y esta palabra lengua la recalqué porque estaba leyendo que el músculo más fuerte que tenemos no son no es el conejo, no es yo ni tengo el bíceps, ¿no? O sea, ¿no? Las piernas cuando hace ejercicio, ¿no? Es la lengua, ¿no? Pues es la lengua, este músculo, ¿no? Y realmente, obviamente, sabemos por qué, porque la palabra nos lo dice, la lengua tiene ese poder de dar vida y de dar muerte, ¿no? O sea, de maldecir o de bendecir, ¿no? Y es algo que realmente aquí David lo explica de una manera muy gráfica, ¿no? Que afilan su espada, como espada su lengua, ¿no? O sea, tal cual en una espada pues te hieren, ¿no? Te lastiman. Y realmente yo creo, o nos ponemos en ese contexto nuevamente, donde yo creo que para que lleguen a este punto donde Absalón ya está una rebelión así tal cual, primero tuvo que haber habido muchos enfrentamientos entre él y Absalón, de una manera pues como papá e hijo, ¿no? Donde obviamente pues no llegaban a lo mejor a un acuerdo, donde en ninguno de los dos hubo esta reconciliación, ¿no? Y como hijo pues lastimó, ¿no? Lastimó a su padre, ¿no? Y y realmente creo que estamos en este punto donde tenemos que analizar lo que decimos, porque ya mis pensamientos, si yo los detengo, ok, está bien. Entonces de mi lengua, pues ya no van a salir cosas de temor, ¿no? Pero si yo no los detengo, obviamente mi boca no va a hablar más que mis temores. Entonces ahí también tenemos que analizarnos y ver qué hablamos, ¿no? Cómo decimos las cosas. A veces o muchas veces lo que tenemos como personas es que siempre decimos, pues es que yo no te dije eso, pero híjoles, el tonito que le pones, ya yo lo sentí así, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la lengua viene con esta parte envuelta de nuestra emoción, de nuestro temor, ¿no? Y es ahí donde se convierte en esta espada, ¿no? Y que lanzan como saeta, ¿no? Como este dardo, ¿no? Y la palabra amarga, ¿no? Y realmente sitúense no sé si han probado algo que coman y que sepa amargo, ¿no? ¿Qué sensación te deja en la boca, ¿no? Inclusive
hay veces que hasta sientes aquí en los cachetes, ¿no? Cosas así cuando pruebas algo amargo, ¿no? Entonces, ahora llévenle eso a un aspecto de tu corazón, ¿no? De qué puedas causar tú a una persona cuando no cuidas tu lengua, ¿no? Y no nada más es el hecho de decir, pues yo lo tenía que decir y se dijo, ¿no? Como dice este meme, sino realmente es el hecho de si realmente está provocando amargura y está provocando que sea como una flecha que está lastimando, nuestra lengua no está basándose en la paz que yo les mencioné anteriormente, sino en el temor que nosotros estamos teniendo. Porque entiendo que estas emociones que nosotros tenemos a flor de piel son las que nos mueven todos los días, en casa, en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestro esposo, todos los días son estos temores o esta paz la que nos hace hablar. No, no hay de otra. Lo que tengamos, eso es lo que vamos a dar. Entonces vamos y ok. Y vamos al verso 4, donde dice, para asatear a escondidas al íntegro, de repente lo asatean y no temen. Ajá. Entonces, es parte de este punto del versículo 3, ¿no? Donde realmente no nos damos cuenta que nuestra boca, que nuestras acciones, nuestro temor puede lastimar. Y aquí está hablando de al íntegro, ¿no? Y esta parte de íntegro va más relacionado a esta parte de, pues, una persona que está perseverando, o sea, tampoco vamos a decir que es perfecto, ¿no? O que ya, ¿por qué no? Pero si todos estamos en este contexto de querer crecer y madurar en la palabra, pues todos debemos de tener este idioma para hablarnos, porque realmente todos estamos buscando esa integridad. Entonces, no voy a desatar mi lengua o soltar mis temores con alguien que está en el mismo camino que yo, ¿no? Con esa persona que, pues, bien o mal, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y mejor tomar esto de, pues, si el uno se cae, el otro lo levante, ¿no? No que si uno se cae, ya el otro lo pisa, ¿no? Para que, pues, realmente ahora sí toque el piso, ¿no? No, es ahí donde nosotros tenemos que tener esta actitud, retener nuestros pensamientos, retener nuestra lengua y analizar bien a quién le estamos dando esto. Porque vamos a este contexto donde decimos, ok, si yo entiendo que yo puedo sacar y contaminar a alguien, pero también vámonos en esta parte donde estamos perseverando y hay paz en nosotros, pero estamos llenándonos de un ambiente donde hay gente que no valora esto, que no conoce la palabra, que no y que desvaloriza o no toma en cuenta ese esfuerzo que yo estoy haciendo. Y quiero que esa gente vea que yo tengo esa paz, que yo tengo eso. No hay necesidad. No hay necesidad. Hay nuestra prioridad, donde nosotros tenemos que dar y enseñar y dar ese ejemplo de paz, es con nuestra familia. Y eso va a permear a la gente que me rodea. Pero mi prioridad debe ser mi familia. Ajá. Entonces, también quiero que lo entendamos también desde este lado, ¿no? Ok, sí, yo puedo hablar y a lo mejor derrochar temores, pero también si yo estoy perseverando, pues a lo mejor solamente voy a hablar paz, pero hay veces que estoy en un ambiente donde la gente no lo quiere oír, donde la gente no le importa y hasta se burla. Pues entonces tampoco tú lo dejes ir, no es el tiempo. Y es ahí donde tenemos que llegar a esa madurez,
a orar para que el Padre nos dé esa madurez y saber en qué momento hablarlo, en qué momento no, y poder ser esas saetas, pero que realmente conviertan, no que nada más, pues, la gente lo tome como que, ay, ahí viene esta personita que nada más me habla de la palabra, ¿no? Y que, no, o sea, esto que nosotros entendemos de la palabra es un tesoro. Y no podemos tampoco estarlo regando ahí por todas partes como si la gente lo entendiera, porque no todos tienen esa capacidad y la palabra lo dice. Muchos lo van a oír, pero pocos son los escogidos. Entonces, nosotros ahí también tenemos que ver y analizar y estudiar y orar y por eso ser sensibles a Dios, a quién sí y con quién no. Y aquí está Mónica, nos comparte de Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Exacto, ajá, y esto es, gracias Mónica, esto es un versículo que viene a reforzar esta parte más de la lengua, ¿no? Y vamos a leer Isaías 8:11. Ok, donde aquí vamos a leerlo y nos va a dar un contexto de esta parte donde hay que detener nuestros pensamientos, ¿no? Y ser muy realistas de que estos temores no es parte tampoco así como que, ay, es que el enemigo nada más está ahí haciéndome sentir miedo y es que el enemigo, y no, o sea, el enemigo está enfocado en otras cosas, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Es nuestra misma naturaleza. Y entonces vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice respecto a eso. Isaías 8:11. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llamó conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él vuestro miedo. Ajá. Hasta ahí tantito. Aquí yo subrayé y puse en negritas a Jehová de los ejércitos, porque es tan padre que se exprese esta porción de Isaías y llame o le dé ese nombre a Jehová de los ejércitos, porque cuando uno tiene temor, necesita alguien que lo cubra, alguien que lo guarde, y obviamente tu primer pensamiento o esta idea que tenemos de un ejército, ¿no? Como que ¿no? Inclusive aquí en México llegó un punto en que en el metro estaban los del ejército y mucha gente decía que se sentía segura porque estaban los del ejército, ¿no? Entonces, llevar eso a esta porción de la palabra donde no está describiendo al Eterno como es el Jehová de los ejércitos, o sea, imagínense ese poderoso que nos guarda, que nos cubre, ¿no? Que se puso al frente para que lo que nos tocara a nosotros, le tocara a él, ¿no? Él se puso ahí, ¿no? Ok, dice en el 14, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Los que no confían en la salvación de Dios. Ajá. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Eterno, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio el Eterno somos por señales y presagios en Israel, de parte del Eterno de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no. Y acontecerá que consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si
nos dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos teniendo hambre. Se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán en la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustias, y serán sumidos en las tinieblas. Y aquí en Isaías, en esta porción, está todo lo que les comenté o lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Nosotros no necesitamos ir a escuchar consejo de alguien que no está en la Torá. Y aquí dice, ¿quieres un consejo? ¿Quieres saber qué va a pasar? Consulta la ley. O sea, consulta la ley y el testimonio. ¿Y quién es su testimonio? Los profetas, ¿no? Y no dice, consulta a tu mamá o consulta a esa persona que tienes más cercana. O sea, dice consulta a la ley, ¿no? Y y también nos habla de esto que yo les decía, ¿no? Si tengo paz y yo quiero hablarle a la gente y quiero convencerla y estoy ahí porque yo sé que va a llegar un momento donde esa gente puede entender, sí puede pasar, pero también aquí nos dice esa parte, dice, hay gente que no le va a amanecer, ¿no? Hay gente que no va a entender. Entonces, necesitamos entender bien su palabra, necesitamos entender muy bien su idioma para que él nos diga a quién tenemos que hablarle, a quién ya él escogió, porque nosotros a veces estamos como levantando las piedras, tú sí, tú serás, cuando el Señor ya sabe. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que afinar nuestro oído y ser sensibles para que el Señor nos diga, es esa piedra de color rojo, esa, y tú digas, sí, es esa, y todo fluyó y todo se dio porque era él, porque el Señor ya nos había dicho que era esa persona, ¿no? Ok, entonces, continuemos. Vamos al versículo 5. Dice, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién lo ha de ver? En este versículo 5, David nos está llamando a que también nos analicemos en nuestros actos, ¿no? Que hay veces que creemos que hacemos las cosas y que nadie se va a enterar. Y a lo mejor sí, nadie físicamente se entera, pero nosotros sabemos que, como lo dice Marcos 4:22, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, aquí está hablando mucho de nuestras intenciones para hacer las cosas, que eran esta parte donde estaba Absalón. Absalón no tenía la intención de, pues de a lo mejor tener esta actitud de rebeldía, pero al final llegar a un acuerdo con su papá o congeniar con él y sanar su situación. O sea, su intención de él era ponerse él en su lugar y ser más que su papá. Y entonces esa actitud pues no iba a traer nada, nada bueno, ¿no? Y aquí él ocupa esta palabra de obstinados, ¿no? Donde esta obstinación es como esta idea este pensamiento que tenemos y llega alguien más y todavía te la refuerza, ¿no? Y que se vuelve una obstinación. Ahora ya es algo que hay que hacer y aunque no sea correcto, no importa, pero ya es como aferrarte a eso, ¿no? A que realmente, pues ya estoy ahí y lo tengo que hacer y sí, pero muchas veces si estamos en este punto, es de sabios regresar, cambiar de opinión y enmendar el camino, tomar una decisión que realmente nos sea benéfica para mí, para mi familia, ¿no? Entonces,
Exacto, aquí también Mónica nos está, me está apoyando y sí es cierto, es como hacer cosas malas que parezcan buenas, una doble intención del corazón, exacto, tratar de evitar esto. Muchas gracias, Mónica. Sí, así es. Ajá. Entonces, dice en el 6, si quieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Ajá. Entonces, también tenemos que ponernos en ese punto de analizar siempre cuál es nuestra intención. ¿Por qué? Esta parte de hacer una investigación, yo la pondría, perdón, ahora con un, como chismes, ¿no? Porque a veces tratamos de hacer eso, ¿no? A investigar y tener ahí la información, pero pues no, uno no vamos a la raíz, que es con la persona, ¿no? Empezamos a generar pues chisme, controversia, ¿no? Pero también está el otro lado donde hay gente que realmente te quiere hacer daño y te investiga, o sea, te busca tus temores, busca tu debilidad y realmente físicamente tenemos muchas debilidades. Emocionalmente también, pero si nosotros perseveramos, no va a haber nada que nos mueva. No va a haber nada que nos lleve a esta situación de conspiración y vamos a tener el corazón que tuvo David, ¿no? De mejor, él se alejó y él escribió y se dirigió a Dios para que el Señor sea el que restableciera y dijera quién es el que tiene que estar ahí. ¿No? Y realmente lo que a mí me cuesta a veces trabajo y que hay veces que a lo mejor estas palabras suenan tan simples o los versículos los leemos pues tan fácil, pero la verdad es que David era una persona muy estudiosa, muy sabia. Y yo sé que si tuviéramos la oportunidad de estudiar lo que él escribió con él, no, yo creo que no nos quedamos no estamos ni a la mitad de lo que él realmente quería decir, ¿no? Porque no nada más es el hecho de lo que él escribía por lo que él pensaba, sino por lo que él conocía de la palabra, ¿no? Todo el contexto que él ya traía como pues como un israelita, ¿no? Como un hijo de Dios, ¿no? Entonces, la cultura, ¿no? Que también él tenía, ¿no? Entonces, es ahí donde a nosotros nos falta, pues, perseverar mucho, porque desafortunadamente nuestra cultura a veces nos aleja tanto de lo que realmente está en la Torá, porque no podemos a veces entenderlo, ¿no? O sea, es como, en los estudios de Joseph, él muchas veces hace hincapié de esta parte donde nosotros podemos decir mexicanismos, ¿no? Como de lengua me como taco, ¿no? Y nosotros lo entendemos tan fácil, pero un extranjero no lo entiende, ¿no? Entonces, así también a nosotros nos pasa con la palabra. Nosotros tenemos que meternos en esa cultura, ¿no? Y ahorita pues es lo que intentamos hacer cuando pues guardamos Shabbat, cuando estudiamos, porque pues tan solo a nosotros, para en Israel está empezando un día, ¿no? A nosotros pues tú sales y la gente no sabe ni qué, para ellos es viernes en la noche y punto, ¿no? Entonces nos aleja, ¿no? De todo, de lo que a lo mejor puede darnos un poquito más, la palabra, pero realmente por eso es estudiar y volver a estudiar este salmo y volverlo a estudiar, porque siempre vamos a aprender algo nuevo, porque David tiene secretos ahí que escribió y que a lo mejor hoy no los entendemos todos, pero en la siguiente podemos entender más, ¿no? Y teniendo el contexto de segunda de Samuel, pues todavía podemos entender aún más, ¿no? Porque a lo mejor ahora en nuestro contexto pensamos, imagínense que pues sí tuvo contienda con su hijo, pero en nuestro contexto pues a lo mejor es
pues no es como tal algo tan ilógico porque lo vemos, ¿no? Ahora, pero imagínense en esos tiempos donde eran, pues muy, la palabra era como muy ley, ¿no? O sea, donde realmente David era el rey, ¿no? Y que su hijo se le revelara, ¿no? O sea, en ese contexto, no nada más es el hecho de tú como rey, ¿no? Sino pues esa vergüenza, ¿no? Como papá, ¿qué pasó, no? Y obviamente el Señor o el Eterno le permitió vivir todo esto porque es la única manera en la cual él pudo decir que David tenía un corazón como él. Porque le quitó todas estas situaciones, todas estas vergüenza, todas estas cosas que uno como persona lucha todos los días. David se afrontó a todo eso. Y por eso ahora el Señor puede decir que David tenía un corazón como él, ¿no? Pero por todo lo que él vivió, o sea, no porque, pues porque era de su descendiente, sino por todo lo que él experimentó. Y creo que su vida, ustedes si podemos estudiarla, analizarla, pues no fue una vida sencilla, no fue una, que yo creo tuvo a lo mejor más, penas que alegrías, ¿no? O sea, muchas situaciones, pero físicamente, pero terrenalmente, porque espiritual siempre estaba en un contexto donde él entendía cuál era su lugar, donde él entendía que el Señor le estaba poniendo todos estos retos y que él los iba a afrontar no por su fuerza, no por su sabiduría, no por por lo que él era, por rey, sino porque él era un hijo de Dios, ¿no? Porque él lo buscaba y le temía, ¿no? Entonces, bueno, espero que me estén entendiendo. Y quiero hacer como este resumen, ¿no? De todo lo que ahorita hemos visto, ¿no? Y tomar un poquito de ejemplo de otro personaje. Aquí nosotros tenemos o empezamos con un pensamiento de malignidad, ¿no? Un pensamiento mal, ¿no? Así yo lo puse simple, ¿no? Pero aquí no nada más se queda si tú tienes este pensamiento, sino lo compartes a otra persona y esta persona lo recibe, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a generar un ambiente donde hay más personas con esta malignidad o con esta actitud de maldad, ¿no? Y se comparte, se contagia, ¿no? Hacemos cosas que solos no haríamos. Ya teniendo más personas aquí como en la imagen, ¿no? Ya tenemos, ya no nada más es un pensamiento, se lo comparto a alguien y como esa persona no me puso un alto, al contrario, empezó, entonces a esto ya se convirtió en un virus. Y esto fue lo que hizo Absalón. Ajá, llegó un pensamiento, se lo compartió a su amigo Ahitofel, él también dijo, mira, pues sí, esto y esto. Entonces ya se hizo una rebelión. Y esto también lo vemos reflejado con este personaje, que sí saben quién es. José, ¿no? Donde también él experimentó tribulación, obviamente con un propósito, pero a raíz de una conspiración. ¿De qué? Pues de que sus hermanos conspiraran contra él, ¿no? De que empecé a decir, ¿qué hacemos con él? ¿Lo echamos al pozo? ¿Lo matamos? ¿Qué? Y eso es una conspiración. Hubo un pensamiento de alguien y empezó a compartirlo a los hermanos y empezaron ahí a generarse. ¿Y qué hicieron? Algo que solos no hubieran hecho, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros también tenemos que, por eso, de tener aquí este círculo en mi pensamiento. Ajá. ¿Cómo lo detengo? Pues orando, estudiando a Dios para que haya un pensamiento de paz. Y aquí viene en este salmo un contraste. Muchas veces hemos, bueno, hemos en este recorrido de los salmos que hemos tenido, hemos visto
que está siempre una parte donde hay un contraste, ¿no? Donde, ok, sí están los malos pensamientos, sí está esta actitud, esta naturaleza pecaminosa, está toda esta parte donde dices, ay, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Porque al final del día, pues, es lo que soy, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? ¿No? En el 7 dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Ajá. Y aquí en plagas estamos, nos recordamos a lo mejor en ese tiempo de Egipto, ¿no? Donde fueron atacados, ¿no? Por plagas y que estudiando un poco más sabemos que esta palabra se refiere a juicios, ¿no? Se refiere a donde estas personas fueron, pues por el Eterno, fueron enjuiciadas, ¿no? Y que cada plaga pues significaba pues un dios que estos personajes tenían, ¿no? Entonces aquí David, yo pienso que con esta información o con lo que él sabía de toda la historia, él podía entender que él no tenía que hacer nada. Él no tenía que a lo mejor generar como otro virus, otra contienda para poder apagar el fuego que traía Absalón, sino que Absalón iba a ser enjuiciado por sus mismos actos. Y que quién iba a tener el control de él, pues el Eterno, ¿no? Aquí se entra ese contraste, ¿no? Donde realmente es Dios quien toma nuestra venganza, quien toma esta situación que nos está llevando al temor, que nos está llevando a lo mejor a tomar malas decisiones o que nos tiene entre el hilito de se lo comparto a alguien más para que hagamos algo o no. Es el Eterno el que toma, ¿no? Y si hay alguien, hay personas que a lo mejor pues no nos están edificando y a lo mejor pues yo no les buscamos mal, pero al final del día pues si nos están hiriendo, toma en cuenta que dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Y solamente ellos mismos se van a poner en esta situación por sus decisiones, porque no les amaneció como lo estábamos viendo en Isaías. En el versículo 8 dice, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán de todo lo que vean. Ajá. En el 9 dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Esa va a ser nuestro galardón. Esa va a ser nuestra recompensa si perseveramos y detenemos nuestros pensamientos y no buscamos contienda, aunque a lo mejor tengamos todo el derecho de hacerlo. Aunque a lo mejor digas, pues sí, o sea, hazlo porque tú, sí, te hirieron, te lastimaron, tienes el derecho, ¿no? Como es lo que el mundo nos está marcando, ¿no? Si te hizo algo, pues ahora tú hazle lo mismo, ¿no? O ahora, tú véngate porque la autoridad ya no lo está haciendo, entonces ahora tú, pero lo están marcando como esta parte de defiéndete, ¿no? Pero al final del día, no es defensa, estás vengándote y estás, generando más fuego, ¿no? Y estamos llegando a un punto donde la maldad está tomando el control de todas las situaciones, ¿no? Donde ya no estás tranquilo en ningún lugar, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque pues muchos son los que no han entendido, no les ha amanecido y entonces pues buscan llevar su temor al hecho. Y entonces el Padre nos pide a nosotros que dejemos eso, que Él es el que va a luchar esta contienda por nosotros, que la propia lengua de esa gente
los va a hacer caer. Y esto a mí me da mucha paz cuando hay gente que me dice o luego platicando, dice, es que yo no veo o no creo que Dios esté, porque mira cuánta maldad, mira cuántos niños están sufriendo, mira cuántas mujeres, ¿no? Dices, pero es por la misma consecuencia de la gente, o sea, no es Dios. Y aquí el Señor nos da esta promesa a los que realmente le creemos, a los que realmente estamos perseverando. Y eso es algo, ese es el tesoro. Ese es el tesoro que tenemos que cuidar, porque esa promesa solamente se nos va nosotros la podemos entender. Y aunque a lo mejor veamos que la maldad aumenta, aunque veamos que estamos expuestos a todo, podemos dar gracias de que nuestro Dios, el fuerte, el poderoso, el que da vida, es el que nos va a defender, es el que nos va a cuidar de esta gente, ¿no? Y todavía dice que alguna gente en esos momentos va a entender. La gente se va a convertir cuando vea que esta maldad aumenta, pero obviamente también va, de una u otra manera, va a aumentar su palabra. Y también nosotros lo hemos visto y hemos sido testigos. Cuánta gente nomás ya va a la escuelita, cuánta gente está buscando, está sediento, porque obviamente está aumentando la maldad y está aumentando su temor, y el Señor está usando ese temor para que le conozcan. Entonces, es algo que el Señor tiene el control y que nosotros debemos de confiar en Él. Y aquí dice que se gloriarán todos los rectos de corazón. Y volvemos a esta parte donde rectos no habla de perfectos, no habla de que todo lo que sientas sea bueno, sino habla de estos que estamos tratando de madurar, estamos tratando de llegar a esa madurez, y que lo vamos a hacer hasta que el Señor nos permita y nos dé vida. Y esto nos debe animar a todos los días buscar de su palabra, a todos los días leer, a todos los días orar, a decirle, Señor, no te entiendo, no te escucho, no sé si tú eres el que me está hablando o son mis ideas, es mi religiosidad, son mis pensamientos. Dime, ¿no? ¿Qué pasa? Quiero entenderte, ¿no? Y entonces es ahí donde necesitamos ir a la Torá. Necesitamos estudiar sus mandamientos para que estemos en ese contexto, para que sepamos pues que se puede si se puede o no se puede hacer. Y va a ser algo tan simple que ahora entendemos, no es un mandamiento guardar Shabbat, ¿no? Y si estamos en este punto, es que me está llegando este pensamiento de que tengo que ir a tal lado el sábado en la mañana o el viernes en la noche, eres tú, Dios, pues vamos a ser realistas, el mandamiento que dice, ¿no? Entonces ya es ahí donde nosotros tenemos que someternos y decir, no, pues es que esto no viene de Dios, porque el Señor es muy claro, ¿no? ¿Qué tenemos y qué no tenemos que hacer el sábado, ¿no? Entonces ahí ya nosotros podemos entender y ser muy prácticos, pero para que eso se vea en todas nuestras partes de nuestra vida, en todas nuestras situaciones, necesitamos conocer la palabra. Y conocerla en un punto de religión, no como, híjoles, no, espero no decir algo que nos sentamos ofendidos, pero no el contexto como cuando íbamos a la iglesia cristiana, donde nada más es los sábados y estemos ahí, a ver, ponle a Joseph, ok, y en la semana, pues bueno, ahí ya a ver qué no, y ahora el sábado, pues otra vez, ¿no? Y los demás días, nada, ¿no? O sea, porque estamos cayendo otra vez en esa religiosidad. Ahora ya no es el domingo, es el sábado, ¿no? Pero estamos en ese punto, ¿no? Y el Padre no nos está diciendo que necesita gente estudiosa y que sepamos la Biblia de adelante y para atrás, pero sí te dice, lee lo que leas, lo que entiendas, hazlo. Y vas a ver que va a ir cambiando nuestra vida, van a ir cambiando nuestros pensamientos.
Y para casi terminar, vamos a leer Proverbios 10, 19. A ver quién dice yo. ¿Sí los tengo aquí o ya los perdí? No, sí estamos aquí. ¿Sí? Ah, ok. ¿Alguien que quiera leer Proverbios 10, 9? Yo te lo leo. Va. Sí, por favor. Ok. Mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ok, ajá. 10:19 me dijiste, ¿verdad? Es 19. Ah, perdóname, me equivoqué. Sí, está En las 19. muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Gracias. Ujú. Entonces, este proverbio nos vuelve a reiterar esta parte de nuestra lengua. Ujú. Esta parte donde creo y no creo, es muy importante para Dios lo que decimos, porque en todo lo que leamos de la palabra nos vamos a encontrar cosas referentes a esto, a la lengua, ajá, a nuestros pensamientos. Gracias. Ahora vamos a leer Primera de Pedro 3, 10 y 11. ¿Quién dice yo? Ya casi acabamos. Primera de Pedro 3. Yo te lo leo. Abajo. Sí, por favor. Es Primera de Pedro 3, del 10 y 11, ¿verdad? Favor, Sol. Sí. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Gracias, Sol. ¿De qué? Ok, entonces es lo mismo. Ajá, estos versículos son con relación a lo que estamos estudiando y es parte de lo que obviamente Pedro no lo inventó, es referente a los profetas, o sea, entonces vamos a entender y vamos a llegar a esta conclusión donde David no tampoco inventó algo de la nada, él simplemente escribe cosas que ya están en la Torá, cosas que escribieron los profetas y que nosotros tenemos que hacerlas, ¿no? Y llevarlas a cabo, practicarlas, porque solamente de esa manera podemos tener paz, tener días buenos, como dice la palabra. Ahora, Proverbios 13:3. Lo leo, Ah, Marilena. Ah, El que guarda a ver, su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. ok, gracias. Entonces, es lo mismo, ¿no? Nuestra boca, ¿no? ¿Cómo queremos terminar en ruinas? Queremos más bien terminar gloriándonos con el Eterno por nuestro corazón recto, ¿no? Y aquí está una imagen de estos changuitos donde dice, si no te edifica, ajá, no lo escuches. Si no te edifica, no lo veas. Si no te edifica, no lo repitas. Y aquí dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Primera de Corintios 23. Ajá. Entonces, si ponemos a buscar, hay muchos versículos que pueden ayudarnos a entender todavía más este salmo, pero todo empieza en esta parte de nuestros pensamientos, de nuestro miedo y de nuestro temor. Ajá, y mejor como lo leímos en Isaías, tener temor de Dios, tener esta convicción de que Él es nuestro Dios, ¿no? Y que empecemos a obedecer los mandamientos porque le tengamos temor a Él.
empieza a hacerlo por temor, porque Él va a empezar a practicar con nosotros y al final vamos a terminar haciéndolo por amor. Ujú. Y finalmente quiero que vayamos bueno, esto ahorita lo vemos, a Génesis. Ajá. Ah, caray, aquí no puse qué era, pero déjenme ver. Ujú. Ajá. Está en la parte donde dice donde Jacob está muriendo y está bendiciendo a sus hijos, pero no me acuerdo que era Génesis. Es Génesis 49. Génesis 49, 22. ¿Sí? Empieza como que, porque en Génesis 48, No, Jacob 48. bendice a Efraín y Manasés. 48, 48. ¿Dónde está bendiciendo? Ajá. Es 48. Para leer 22, para que leamos la bendición que le da a sus hijos. Ajá. Porque aquí es una promesa que el Eterno le da a Joseph a través de Jacob. Ajá. Y dice en el 22, rama fructífera es José. Rama fructífera, a ver, déjame ver si, bueno, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura y le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Aquí está hablando de Joseph. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones desde los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Y aquí les comentaba que alguien que también sufrió esta parte de conspiración fue Joseph. Y esta parte, esta porción, a mí me gustó, bueno, no me gustó, pero me hizo esta parte, hacerla parte de nosotros, como esta bendición, ajá, porque cuando estamos en estos momentos difíciles donde nuestros pensamientos nos están invadiendo, donde realmente estamos siendo invadidos por el temor, porque somos personas, o sea, somos humanos, tampoco vamos a decir pues que no pasa. Llevémonos esta imagen de este hijo que está apuntando su flecha, su arco, pero atrás está su papá. Está redireccionando esta flecha, está dándole fuerza porque este arco es pesado y él le está ayudando a que esta flecha sea redireccionada, a que esto sea realmente llevado a bendecir, ajá, y que realmente sea y entendamos que nuestra fuerza no viene por nosotros, por nuestra naturaleza, sino por nuestro Padre, el que está atrás de nosotros. Y para que pueda estar atrás de nosotros, necesitamos ser más como Él, porque si no, Él no se puede acercar. Él no tiene Él es repelente, Él dice que estornuda, ¿no? La maldad, Él estornuda o Él se aleja de la maldad, de la hipocresía, de estos síntomas naturales que llegamos a tener. Pero si perseveramos, vamos a tener a Dios aquí, atrás de nosotros, dándonos esa fuerza, ayudándonos a sostener este arco para que podamos defendernos, ¿no? Y este arco y esta flecha, pues es la palabra.
¿no? Porque necesitamos fuerza, voluntad todos los días y algo más sobrenatural para que podamos perseverar. Porque todos podemos empezar a estudiar, todos, pero perseverar, continuar en el camino, eso es lo complicado. Eso es lo que hay que esforzarnos para llegar a hacerlo. Y pues bueno, realmente con esto quiero terminar. Vamos a orar para que Rafa, no sé si con esto contesté tu pregunta, o bueno, esta parte que querías agregar, o si crees necesario para que lo comentes. Yo creo que está bien que ores y cualquiera que tenga alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario que lo haga, ¿no? Bueno, está bien. Entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque me permites compartir esto, porque primero me haces a mí analizarme, poder hacer ver en dónde estoy parada, en dónde estamos parados, Señor, en este camino que a lo mejor ya llevamos 10 años recorriendo, a lo mejor apenas estamos empezando a recorrer, pero que hagamos un alto a lo que estamos haciendo, a lo que estamos pensando, y que si realmente lo que estamos haciendo y pensando está edificándonos, Señor, o estamos generando contienda, conspiración y no nos estamos dando cuenta, Señor. Y no nada más hacia otra gente, sino hacia nosotros mismos, Señor. Donde te estamos alejando, donde tú no puedes acercarte a hablarnos porque nuestra naturaleza pues no está perseverando para que tú puedas llegar a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Muéstranos, Señor. Muéstranos qué tenemos que soltar, qué temor está invadiéndonos para que tú no nos hables, para que tú no nos cambies, Señor. Y permítenos poder ser de esos que se alegran y se regocijan, Señor, porque seamos rectos de corazón, como lo dice tu palabra en este salmo, Señor. Háblanos y permítenos disfrutar este Shabbat, Señor, en tu presencia y seguir perseverando todos los días, Señor, en ti, a conocerte, Señor, y a poder experimentar tu naturaleza más allá de nuestros pensamientos, Padre. Gracias por la vida de todos mis hermanos que están aquí reunidos y que están celebrando Shabbat, Señor, juntos, solos, lejos, cerca, Señor, pero que tú estás ahí y que tú, mi Dios, teniéndote a ti, lo tenemos todo, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. 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 Okay. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran aportar? Bueno, buenas noches. Yo soy Mónica, estoy aquí en Jalisco y pues quisiera compartirles algo. Este salmo sí, la verdad me viene a rectificar muchas cosas, a sentirme que pues nos a sacarme unos miedos, ¿no? Yo venía compartiendo la Biblia en 66 sesiones a 2 personas y también lo del curso básico a una persona, pero yo sé que el que convierte es el Eterno, no nosotros, ¿no? Nosotros somos sus herramientas, sus soldados, los discípulos, y tenemos que llevar la palabra con gusto, con gozo a las personas. Pero me sucedió que una de las personas que les compartía el curso, de repente ya no me contestaba los mensajes, ya no, o sea, se fue alejando. Y poco tiempo después, otra me dijo que no podía continuar y que ella me avisaba cuándo. Y después otra persona, la tercera, me dijo que quería tomarse un descanso, unas vacaciones y que no, o sea, que ya no quería continuar con los cursos. Dije, bueno, la verdad me sentí muy mal. Me sentí mal porque dije, ¿qué estoy haciendo mal? Y se siente uno así como, pues,
así como que pensé en el apóstol Pablo que dije, bueno, hay que sacudirse el calzado, el polvo del calzado y proseguir a la meta. La mies es mucha, el obrero es poco, pero sí me sentía mal porque yo decía, las 3 únicas que yo les compartía ya no quieren saber. Quieren tomarse un descanso, digo, a lo mejor, sí, obviamente yo no estoy con ellas y pues ellas pueden continuar estudiando en casa. Sí. Pero yo me sentía mal y yo decía, bueno, entonces, ¿qué pasa en mí? Yo sé que no hacemos proselitismo, pero me di cuenta que yo las tenía como que yo estaba agarrada de ellas, ¿no? Así como que ese temor de soltarlas, ¿sí? Sí. Y efectivamente dije, me puse en oración y le dije, Señor, yo aquí estoy, mejor muéstrame a quién le tengo que compartir que quiera escuchar. No, o sea, en este momento las suelto, o sea, las dejé ir, las solté, porque, pues, porque no soy yo la que tiene que hacer la conversión, es el Señor, y en su momento lo hará en cada una de las personas, y sí, es esa parte que te libera de decir que debes de soltar, no agarrarte a las personas y sentir que tú estás haciendo el trabajo, porque el trabajo lo hace el Señor. Entonces sí, sentí como una liberación y ahorita el Salmo, la verdad, gracias Raquel, me ayudó mucho a poder entender que sí, necesitamos soltar y Sí, liberarnos de esos miedos, ¿no? De que no somos, o sea, no soy yo, es el Padre el que está trabajando, el que está obrando. sí, sí, sí. Gracias, Pues, Mónica, por muchas gracias. compartirnos esto. Y la verdad, creo que pues ya tú lo dijiste, ¿no? Y es ahí donde también nosotros tenemos que aprender a detener nuestro pensamiento, porque cuando uno comparte, no puedes estar haciendo, pues decir que qué estás haciendo mal, pues si estás compartiendo, ¿no? O sea, estás estudiando, te estás preparando para que alguien más aprenda. Pero también tenemos que ser realistas en que no toda la gente, como dices, está lista, está preparada. Y realmente necesitamos todos que cuando haya una conversión, en este punto ya en el que estamos, no nada más es algo de emocional, tiene que haber hechos, tiene que haber decisiones y espera los tiempos, porque también lo que tú diste no tuvo que haber caído vacío. Y el Señor es ahí donde va a trabajar con esas personas. Tiene que hacerles ver y que tomen esa decisión. Y si realmente les amaneció o no les amaneció. Pero eso ya depende del Eterno. Y tú ya hiciste lo que a ti te permitieron. No lo que tú pudiste hacer porque tú pudiste hacer más, sino lo que ellos permitieron, ¿no? Y sí, hay que esperar a que el Señor te ponga a esa persona que quiera seguir aprendiendo, ¿no? Y realmente se vienen esos tiempos, ¿no? Donde va a haber esta sed de la palabra y nosotros tenemos que tener, pues, bien afianzado esta parte y bien maduro, ¿no? La palabra, entonces sigue estudiando, sigue perseverando, sigue creciendo, porque aquí la que tiene que aprender todos los días eres tú. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? Ya. Carla tiene su mano levantada, Ay, Cari. perdón. A ver, ¿dónde? Ah, sí. Carla, listo. Hola, hola, buenas noches, Shabbat Shalom a todos. Hola, Nada más era agradecerle la clase, que preciosa, me voló la tapadera, como dicen por ahí. Muy bella clase, muy clara, me encantó, justo lo que necesitaba oír. Y mi pregunta era saber si la van a grabar o si está grabada, si me hacen el favor de volvérmela a compartir, porque creo que fue mucho pan para un ratito. Tengo que como que escudriñarlo un ratito más, pero si alguien la tiene, me la pueden compartir, por favor. Sí, ya lo checamos. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Él. Y obviamente eso se ve que estamos perseverando, porque cuando estamos perseverando, Él nos lleva la palabra. Él nos puntea lo que necesitamos oír como buenos estudiantes.
Muchas gracias. Ok. ¿No la grabaron? ¿Sí la grabaron? Sí, sí está grabado. ¿La van a subir aquí en el chat o no? No sé, ahorita le preguntamos a Rafa. Recuerda, Carlita, que hay en YouTube, le pones, descubre la Biblia CDMX y ahí te aparecen todas las grabaciones. Ah, súper padre, no sabía eso. Muchas gracias. Ok, Ya la dejé. gracias. Ay, ok. Muchas gracias. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Por cierto, voy a pausar la grabación porque ya. Nosotros mismos ponemos cargas en los demás que nosotros no podemos llevar. Y yo he escuchado muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Aquí dice la escritura que no debes de temer. Es más, si te deprimes, por ejemplo, es que no estás confiando en el Señor. Si tienes miedo de algo, es que no estás confiando en el Señor. Y necesitamos hacer conciencia de que el temor es normal, de que el miedo es normal, de que nos podemos deprimir. ¿A quién no nos ha pasado? ¿Sí? Desafortunadamente pasamos por eso. Miren, recordemos que al mundo no venimos a ser felices. Al mundo venimos a pasar tribulación, ¿sí? Porque si Yeshua la pasó, ¿por qué nosotros no la vamos a pasar? Pero el Señor está, como tú bien dijiste, detrás de nosotros. Yo diría, está detrás de nosotros, adelante de nosotros, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, está arriba de nosotros y abajo de nosotros. Está con nosotros por todos lados, ¿sí? Y lo que necesitamos tener es aquello que tú decías. Cuando Juan 4, en el verso 18, del 18 al 20, habla de que de perfección, recordémonos que en el hebreo la palabra perfecto es tamim, ¿sí? Y que tamim, como bien lo dijiste, es alcanzar madurez. Y nosotros estamos en ese proceso. Yo lo que te quiero decir y que me digo a mí mismo, ¿sí? Es, si tienes miedo, no te preocupes, eso es normal. Si te deprimes, no te preocupes, eso es normal. Si tienes ansiedad, no te preocupes, eso es normal. Lo que sí necesitamos saber es que nada de lo que nos pase es más grande que el eterno. ¿Sí? Absolutamente nada de lo que nos pase es más grande que el eterno, que el amor que el eterno nos tiene a nosotros. Y que el Señor va a trabajar contigo para que vayas dejando poco a poco a un lado ese temor, ¿sí? Y que estés tranquilo, pero que tomes acción en perseverar en él. Porque el Señor no te lo va a quitar si tú no le entregas tu vida. Si tú no le dices, sí, Señor, lo que tú quieras. Y a mí siempre me gusta recordar algunos versículos que nos hablan de todo esto, ¿sí? Y que, por ejemplo, si nos vamos a Filipenses 4:18, ¿sí? Permítanme que se los lea. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, no, perdón. Es Filipenses 4:8, yo me estoy equivocando. Dice, por lo demás, hermanos, pasabas también a otra parte de que, o sea, cuando David habla de sus enemigos y que hablan de él y que tratan le lanzan dardos, etcétera, etcétera, la gente siempre va a estar hablando de nosotros, ¿sí? La gente siempre nos va a estar criticando. Y siempre va a decir, ¿cómo es posible que si tú estudias la Biblia esto y cómo es posible que si tú guardas Shabbat esto, etcétera, etcétera? Y aquí lo que nos dice Pablo es, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿sí? Si nos vamos a estar poniendo nuestros oídos en todo lo que dice la gente de nosotros, ¿sí? Dice la Escritura, bienaventurados sois, ¿sí? Cuando sois vituperados, pero dice, por causa, ¿sí? No me acuerdo ahorita y me corrigen, por causa de la palabra, ¿no? Por causa de la verdad. Entonces, si están hablando de nosotros sin fundamento, de verdad no prestes oídos, no te distraigas con eso, no te desgastes, porque la gente, así como dice David, siempre va a estar lanzándote dardos, te va a querer tirar, ¿sí? Pero tú debes de pensar en lo justo, en lo noble, en lo de buen hombre. Y si nos vamos a Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5, del 15 al 23, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Es que sabes que está hablando de mí, me está provocando, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, ¿sí? No menospreciéis, las profecías, examínalo todo, retened lo bueno, ¿sí? Absteneos de toda especie de mal. No, como bien nos decías, no tenemos que pagar mal con mal, ¿sí? Y de verdad, hay un versículo que a mí me encanta, Jeremías 29:11, ¿qué dice? Jeremías 29:11. Y esto es para generar un poco más de confianza en el Eterno, porque eso es lo que necesitamos, pero va a ir creciendo poco a poco, no nos va a llegar de verdad de un día para otro. Entonces dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y me encanta otra versión que dice, mi disciplina es para edificar, no para destruir, para darles un futuro y una esperanza. Mira, podrían estar atentando contra ti, podrían estar hablando mal de ti, lo que quieras, ¿sí? Pero dice la Escritura que todo, absolutamente todo lo que pasa, ¿sí? Es para nuestro propio bien, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y no te desesperes si estás fallando, si estás teniendo miedo, si estás deprimido, si sufres de ansiedad, todos los males mentales que se sufren en la actualidad. No te preocupes. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice Proverbios 4:18. ¿Sí? Vamos a ver Proverbios 4:18. No sé si mi Biblia tiene Proverbios, pero yo creo que sí, y ya estoy casi llegando. Yo la tengo, Rafa. ¿Quieres que la lea? Ya la encontré, Tony. Muchas gracias. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que hemos sido justificados por el Eterno. Aquellos que hemos sido justificados por la sangre del Mesías. Dice más, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? O sea, hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo que el Señor pone en mi corazón, porque de verdad que las personas actualmente estamos cargados en que le fallé al Señor, no puedo tener miedo, si tengo miedo estoy fallando, si sufro ansiedad estoy fallando, si me deprimo estoy fallando. No, tranquilo. ¿Sí? Todo esto es gradual, todo esto es poco a poco.
Y de verdad, se vale tener temor. ¿Sí? Hay veces que le decimos al Señor, perdóname, Señor, porque tengo miedo y debo de confiar en ti. Y yo creo que el Señor nos escucha, nos ve y le da risa y dice, ay, pobrecito, cree que por sí solo va a poder. ¿No? Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y nosotros lo que necesitamos hacer es escucharlo y dejar que Él actúe en nuestra vida. Y recuerda esto, y con esto los dejo ya porque ya es tarde. No hay absolutamente nada, que sea más grande que el Señor. ¿Sí? Cualquier cosa que estés pasando, el Señor es más grande que ese problema que tienes. Eso es lo que quería comentar, Ari, y todos, y gracias por dejarme meter mi cuchara. Gracias, Rafa, para complementar la clase. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse, que sigan teniendo un Shabbat muy bendecido y nos vemos primero de la siguiente semana. Gracias, Pablo. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas por la noches. clase. Gracias, buenas noches. Buenas noches para todos. Bonita Gracias. noche.